te tocan los 120 millones del Eurojackpot de la 11, te haces millonario tú y todas tus generaciones. Ahora Eurojackpot de la 11 es más millonario que nunca, porque cada martes y viernes hay botes de hasta 120 millones. Te encanta escuchar música, pero mejor si es en directo. Te encanta compartir momentos, pero mejor si es en persona. Deslizas para conocer gente, pero mejor si es gente de verdad. Cuando eres tú mismo, todo sabe mejor. Como Kaiku Café Latte, 100% ingredientes naturales. Qué importante es prestar atención a los matices. No es lo mismo que te oigan a que te escuchen, que te vean a que te miren. Y es que lo importante no es solo formar parte de algo, sino comprometerse. En Banca Privada de Caja Rural de Navarra distinguimos los matices detrás de cada palabra. Porque no es lo mismo prometer que cumplir. Así es nuestra banca privada. Una banca de palabra. No os podéis perder esto. Buah, menudo sabor. Esto es un festival. Y así comemos en mi casa. Cuando vives rodeado de lo mejor, no necesitas nada más. Porque esto, lo que tenemos, lo que somos, es suficiente. De aquí, de kilómetro cero, aceite de oliva virgen extra urzante. Somos de aquí. Desde que llevo la chapa de Belarri Press, cada vez viene más gente a la tienda preguntando en euskera y lo más ilusionante es que somos capaces de entendernos sin demasiado esfuerzo. Así que este año, a por más. Hitzez ekiteko garaia. Euskara al día. Lo más importante es explicar bien, generar confianza. Hay que guiar, aconsejar. Es un acompañamiento. Que entiendas bien cómo planificar tu futuro. Y así poder decidir. Solo alguien que te lo explica todo, como nuestros gestores y gestoras, puede ayudarte a ahorrar para tu jubilación. Laboral Cucha, la banca cooperativa. ¿Y tú, cómo quieres que esté tu empresa? Siempre on. Con PymeMax de Euskaltel tendrás la solución más completa para que tu empresa esté siempre on desde 15,68 € al mes. Infórmate en euskaltel.com/empresas. Siempre on. El secreto de nuestra calidad está aquí, en nuestra tierra. Y aquí, en nuestras manos. También aquí, en nuestras cocinas. En nuestras mesas y en nuestra forma de vivir. Aquí está Reino Gourmet. Aquí está Navarra. Reino Gourmet. Calidad Navarra. Arratsaldeon, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este acto de entrega de los Galardones de Juventud 2022, una edición que se enmarca de nuevo en la programación del Día de Navarra y que es muy especial, Íñigo, porque este año reúne no una, sino dos efemérides importantes. Este año sí, Amaia, Arratsaldeon, es un año muy especial porque sí, coinciden esta 25ª edición de los Galardones de Juventud y la celebración del Año Europeo de la Juventud. Así que hoy tenemos motivos más que suficientes para celebrar, por un lado, las bodas de plata, con el acompañamiento, con el coro, o mejor dicho, igual en este ambiente, con el trap de la Unión Europea. Arrazoi asko ditugu gaur hemen egoteko, ongi etorriak denak. Y como lo de celebrar, pues se nos da bien, sí, bastante bien. Sí. Esta es la excusa perfecta también para reunir a las personas premiadas durante estos 25 años. Saber qué ha sido de ellas, de ellos,
cómo han envejecido también, aunque no es lo importante. No es lo importante. Lo importante es celebrar este aniversario, reivindicar también los valores, recordarlos, aquellos valores por los que recibieron el galardón en su día. Valores que es importante recordar, y más teniendo en cuenta que este 2022 es el Año Europeo de la Juventud, un título, una mención que nos ha llevado a plantearnos de nuevo cómo podemos empoderar a la juventud, animarla a asumir nuevos retos y enriquecerla con nuevas oportunidades, porque ahí está la clave, dar oportunidades. La juventud quiere participar de manera activa en la sociedad y está más que preparada para ello. Y si no, como ejemplo, a los galardonados que tenemos hoy aquí. Pensaba que me ibas a poner de ejemplo. Tenemos mucho que celebrar, hay mucho por lo que brindar y en esta gala va a haber tiempo para todo eso y mucho más, que nadie se preocupe. Primero vamos a asistir a la entrega de los galardones de este año 2022 y a continuación, de una manera más informal, haremos una parte conmemorativa, más festiva si se quiere, donde ahí ya podremos meterle una marcha más a nuestro impulso socializador. En esa segunda parte, además, se servirá aperitivo y habrá servicio de barra. Pero antes de comenzar con esta entrega de premios, con esta edición, vamos a ponerle un poco de música a esta fiesta, sabemos que estáis con ganas, y lo vamos a hacer con la pieza Oblivion de Astor Piazzolla, tocada con gran maestría por el acordeonista y pensador que entra ahora en escena, Asier Capón. Nahi duzunean, Asier, txalo bero bat, podéis aplaudir para entrar en calor, que hace frío.
asko, Asier, benetan, ederra izan da. Ahora sí, vamos a comenzar, ya toca, con el acto de entrega de los galardones de Juventud 2022, año que recordamos que se enmarca una vez más dentro de la programación del Día de Navarra. Así que por ello solicitamos ya a la presidenta de Navarra, María Chivitia, al consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Ramírez, y al director gerente del Instituto Navarro de la Juventud, Carlos Amatrién, que nos acompañen en el escenario para la entrega de los galardones. Bueno, sí, se puede aplaudir. Bienvenidos. Hola. Hola. Gracias. Bueno, ya sabéis que el objetivo de estos galardones de juventud es el de reconocer públicamente el trabajo, la trayectoria y, por qué no, los servicios prestados por parte de las personas y entidades en el ámbito de la juventud. Una manera de agradeceros vuestra implicación, vuestro compromiso con esta cantera de la juventud de nuestra sociedad, que es sin duda top mundial. Ahora sí, vamos a proceder ya con la entrega del galardón a la persona joven 2022 por parte de la presidenta del Gobierno de Navarra, a Elena Bayona Carlos, periodista, politóloga y documentalista de 27 años. Se reconoce de esta manera sus trabajos audiovisuales como Mordiendo el aire, Caliz Romís, Mujeres gitanas caminando hacia la igualdad, de 2017, y Romipen, de 2019. Dos piezas que tratan de mostrar la diversidad de las mujeres gitanas y nos proponen una reflexión sobre los estereotipos, el feminismo y los clichés. Documentales que han sido proyectados en numerosos centros educativos, asociaciones, colectivos, cines, teatros dentro y fuera de la comunidad foral. Han sido proyectados y reconocidos. Sin ir más lejos, Romipen ha formado parte de la 15ª muestra de cine y derechos humanos de IPES y fue seleccionado en la primera edición del Navarra International Film Festival, por cierto, en el que recibió también el premio del público. Elena ha puesto el foco en la mujer gitana, en su realidad, en su vida, en sus experiencias, y precisamente ha querido compartir hoy también el protagonismo con una de las voces de sus historias. Ha querido que sea hoy también una mujer gitana la que nos hable. Cada persona siente de una manera. Porque las mujeres gitanas que es en plural. A ver, si pertenecemos a la misma etnia, ¿no? Somos gitanas, pero es que todas las gitanas tenemos que pensar igual, pues no. Cada gitana tendrá su discurso, no todas luchamos por lo mismo y no todas tenemos el mismo discurso. No hay una sola manera de ser gitana, no hay una sola manera de ser mujer y no hay una sola manera de ser feminista. Mi activismo también es mucho de ir por la vida diciendo soy gitana y qué pasa. Y aquí estoy, vengo a desmontarte todos tus estereotipos. Recogen el premio Elena Bayona y Joana Amador Carbonell de Gázcalo. Bueno, mila esker arratsaldeon, mila esker guztioi topaketa honetara hurbildu izanagatik. Plazer bat da eta oso pozgarria da Romipen bezalako lanak sarituak izatea, ez? Azkenean Romipen borroka feministaren parte da eta antirrazismoaren eta... Perdón, el síndrome de la impostora me está poniendo un poco nerviosa, así que lo voy a repetir. Esaten nuen plazer bat dela hemen egotea, que es un placer compartir con vosotras este momento y que un premio, bueno, un documental como Romipen, que es parte de la lucha feminista y que lucha contra el racismo y el antigitanismo, sea premiado. Así que no se me ocurre mejor persona que Joana, una de las protagonistas del documental, para compartir conmigo este premio. ¿Verás? Mil esker, Joana. Bueno,
Yo quería comenzar dándole las gracias a Elena. Gracias por hacer que sea nuestra voz, nuestra realidad, la que llega al resto de la sociedad. Por las experiencias compartidas, por forjar alianzas, por los cambios que tus documentales han generado en nuestras vidas. Gracias por tu amistad. Uno de los efectos del documental es abrir nuevos sueños, y yo hoy quiero compartir uno con vosotros. Sé que no es fácil, pero en algún momento, junto a una persona que está entre el público, sé que visitaremos Auschwitz. Quiero sentir el dolor que transmite el lugar donde fueron asesinados cientos de miles de personas pertenecientes al pueblo gitano, junto a otros millones también inocentes. Quiero recordarlo para que frenemos todo tipo de proyectos de discriminación y de odio. Opre, Caliz Romis, gracias en nombre de todas las mujeres gitanas y gracias a la Federación Gazkaló. Eskerrik asko bioi benetan, enhorabuena, zorionak. Enhorabuena. A continuación, la presidenta de Navarra va a hacer entrega del galardón de juventud de la categoría de participación social que distingue a grupos o asociaciones por favorecer y canalizar la participación de la juventud. Este año la entidad galardonada es el equipo de fútbol sala femenino del Club Deportivo Azcoyen de Peralta, un equipo creado en 2019 que tiene la diversidad cultural y social por bandera, siendo sus jugadoras un precioso ejemplo de convivencia y apoyo mutuo. Un equipo de los que nunca se rinde, como dice su entrenadora, un bloque inexpugnable para sus rivales y una defensa de primera. Nunca se rinde y lo han demostrado. Este año han logrado ascender a la primera división senior femenina de fútbol sala de Navarra. Su trayectoria, además, ha servido para combatir prejuicios desde el ámbito rural y, sobre todo, para abrir camino a las futuras generaciones, para que conozcan otra forma de ver, de jugar al fútbol donde no quepa ningún tipo de violencia. Vamos a ver un pequeño adelanto. Marta Chueca Espeleta, Andrea Lorea Pérez y Ángela Gavarre Moreno. Buenas tardes. Lo primero, agradecer este reconocimiento y deciros que hasta que no nos dieron la noticia no éramos conscientes de lo que habéis reflejado aquí. La candidatura fue promovida por una vecina del pueblo, Mari Carmen de Carlos, nuestra Mari Carmen de Carlos, a la cual queremos dar las gracias porque sin ella no hubiera sido posible recoger hoy este galardón. Para nosotras, la diversidad, ser una piña, respetar a las adversarias, disfrutar juntas del éxito y superar los fracasos con risa, alegría, era la esencia de nuestro equipo. Es la esencia de nuestro fútbol. La armonía y el apoyo mutuo constante demuestran que la diversidad social es creativa y rica y nos aporta valores para una mejor convivencia. Por otro lado, es gratificante ver cómo un deporte que estaba destinado a ser solo de hombres cada día crece más en el sector femenino.
Este crecimiento se debe en parte al esfuerzo y dedicación de equipos pequeños que crean atractivo por el fútbol femenino y se convierten en referentes para futuras generaciones. Queríamos dar las gracias a nuestras familias por los valores inculcados a lo largo de nuestras vidas. Gracias a estos, el Azkoien femenino está compuesto no solo por personas de distintos países, etnias, colectivos, sino por personas con calidad humana, gran corazón y empatía, donde todas somos iguales y donde la igualdad y el respeto hacia nosotras y hacia los demás es la base principal de nuestra unión. No podemos terminar sin agradecer el apoyo de la afición, de las personas que han compuesto y componen a día de hoy el equipo y de todas aquellas que han creído en nosotras. Muchas gracias. Todas diversas, todas iguales, ¡Aupa Azkoien femenino! Enhorabuena, chicas. Hace falta más referentes así, desde luego. Beno, eta entitatearen saria jaso ikastolak jasoko du Nafarroako Gobernuko presidentearen eskutik proiektu artistikoen bidez hezkuntza berrikuntzan egindako ekarpenagatik. 10 urteko ibilbidean STEAM proiektu nazional honenaren saria da eta Navarra Telebistaren balio gaztearen saria ere jaso ditu. 10 urte hauetan 500 ikaslek baino gehiagok parte hartu dute egitasmoan eta 60.000 pertsona baino gehiagok ikusi dituzte ere euren antzezlan eder eta oparoak. Nik ere ikasle ohi gisa esker honeko hitzak besterik ez ditut jaso ikastolarentzat eta haren familia guztiarentzat eta nahi baduzute eta iruditzen bazaizue hobetoko ezagutzeko proiektua ikus dezakegu bideotxo bat. Iritsi da momentua txalo bero bat jaso fundazioarentzat eta bereziki Imanol Janizez saria jasotzera egotzen denarentzat. Zorionak. Bueno, arratsaldeon guztioi, mila esker, presidenta... Uy, ba. Bueno, cosas del directo. Mila esker, lehendakari mila esker guztioi, jaso ikastolaren izenean, jaso ikastolako ikasleen izenean, zuzendari, presidente, komunitate osoaren izenean eskerrik asko, festar hori ere gure izena emateagatik sari hauendako. En Jaso llevamos 10 años haciendo este proyecto educativo, el cual nace con el objetivo de fomentar el euskera y trabajar valores sociales, y no es más que la consecuencia del trabajo que se hace en la Ikastola. Una Ikastola que nos brinda la plataforma para poder darles a nuestros chicos y chicas cosas que no están habitualmente en la educación reglada y que nos hace diferentes y que queremos seguir siendo diferentes porque, creemos en una educación diferente y creemos en que los jóvenes son capaces de hacer muchas más cosas de las que nos pensamos. Con lo cual, pues muchísimas gracias eta eskerrik asko guztioi, Irantzu, David, Eva, erokeri horretan elkarrekin gauden hoiei, eta batez ere zuei talde, zaretelako zoragarriak eta maite zaituztegulako pila bat.
Bueno, ni izan naiz onera igo dena, baina jakin ezazuen nitaz gain, badirela ikasle asko eta asko proiektu honetan parte hartu dutenak. Beraz, bueno, premio hau denentzat da, zuentzat da, talde. Lo digo en castellano, a pesar de ser yo la que ha subido al escenario, hay muchos alumnos que han tomado parte en este proyecto y que siguen tomando, y que este premio no es para mí, sino que es para todos nosotros y es para vosotros, talde. ¿Verdad? ¡Ánimo, equipo! ¡Ánimo! Enhorabuena. Una vez entregados los galardones, damos paso ya a las palabras de la presidenta de Navarra, María Chiquete. Bueno, voy a ser breve porque creo que hoy lo importante son los protagonistas y los premiados, pero sí que me gustaría hacer referencia a un par de cuestiones que creo que es importante recordar. Esta edición, como se ha dicho al inicio en la presentación de estos galardones, coincide con el Año Europeo de la Juventud. Un año, lo decían también los presentadores, dedicado a empoderaros como ciudadanos, como ciudadanas con capacidad, no solo para que aprovechéis las oportunidades que se os brindan, sino para que seáis capaces de generar vuestras propias oportunidades, de asumir un papel activo en la sociedad y de reconocer el papel que día a día tenéis en nuestra comunidad, y que quiero que ese reconocimiento vaya por delante, un reconocimiento a toda la juventud. Además del Año Europeo, se cumple otra efeméride, los 25 años de estos galardones. Desde 1998 el Gobierno de Navarra reconoce a entidades y personas relacionadas con la juventud que tienen un papel destacado en la sociedad. Y la verdad es que es curioso cómo ha cambiado esa mirada institucional desde el año 98. Si vemos el listado de los primeros galardonados, no hay prácticamente personas jóvenes. Todo eran pues asociaciones o directamente pues adultos, y me alegro de que ahora estos premios, gracias desde luego al director general, me alegro de que estos premios tengan mucho más claro cuál tiene que ser el foco, que es poner en valor a la juventud como principal actor de su propio futuro y sobre todo visibilizando esas acciones tan positivas que hace la juventud en Navarra. Como por ejemplo los tres nombres de esta tarde: las componentes del Azcoyen femenino de fútbol sala, un ejemplo de diversidad cultural y social, un triunfo de sororidad de las mujeres jóvenes en un contexto, y lo decías, ¿no?, también claramente feminizado. También premiamos a Jaso Fundazioa, que en los últimos 10 años ha conseguido poner encima del escenario a 500 músicos y músicas jóvenes. Un experimento de innovación pedagógica que ha logrado sumar más de 60.000 espectadores, unos números, la verdad, espectaculares, favoreciendo la participación y la autonomía juvenil. Y, por último, pues nuestra persona joven de 2022, Elena Bayona, que despunta como creadora audiovisual. La verdad que el futuro es tuyo, porque aquí el futuro profesional está aquí, en lo audiovisual, comprometida además socialmente. Y, Elena, tengo que decirte que esa visión crítica que tienes de nuestra sociedad es un espejo en el que merece la pena mirarse, porque invita a una reflexión que es cada vez muy necesaria, y de verdad, muchísimas gracias por tu trabajo. Bueno, enhorabuena a todos y todas, sois un orgullo para nuestra sociedad, y no hablo solo de las galardonadas, me refiero a toda la juventud. Y es verdad que a veces la juventud protagoniza, pues quizás noticias no muy positivas, que nunca os decimos lo orgullosos que estamos, a pesar de los muchos motivos que tenemos de tener la juventud navarra que tenemos. La actitud de los mayores es siempre, bueno, pues esa falta o esa visión quizás más paternalista, y yo creo que aquí falta pues mucha comprensión y sobre todo mucha empatía. La juventud ha sido, siempre históricamente, es y será siempre el motor de cambio de las sociedades. Tenéis la extraordinaria capacidad de construir lo nuevo, de romper con estereotipos, pues por ejemplo el deporte femenino, ¿no? Con romper con todo lo establecido, con crear vuestra propia sociedad, que es la vuestra, y para eso tenéis que contar con vuestro margen de acción. Y las instituciones, nuestro papel, aliadas en ese impulso. Tenemos que empoderar, animar y enriqueceros, ofreceros oportunidades y facilitar vuestra participación para que podáis asumir vuestro papel como ciudadanos y ciudadanas activas y protagonistas de esta sociedad. Ese debe ser nuestro compromiso como instituciones, y espero que todos y todas estemos a la altura. Eskerrik asko guztioi, muchas gracias a todos y todas, y enhorabuena a las premiadas y premiados. Pasa. Eskerrik asko, muchas gracias. Bueno, y con las palabras de la presidenta del Gobierno de Navarra damos por concluida esta primera parte
de la entrega de los galardones de juventud, pero no terminamos, porque vamos a ir ahora con ese doble aniversario, pero antes, para terminar este encuentro, vamos ahora a disfrutar de una pieza musical con danza contemporánea a cargo de Asier Capón a la música y Amaya Martínez en la danza. Ay, Dios, despistado. Qué despistado, me he despistado. Me he despistado, ¿ves?
Ona, Asier eta Maia. Zona. Muchísimas gracias. Zorionak. Bueno, pues ya está. Este año se cumple el 25 aniversario de estos premios, de estos galardones. Ya hace 25 años desde ese 1998. Digamos que estos son unos premios millennials. Se puede decir. Que como a mí, no sé a ti, todavía no les ha tocado renovar el carnet joven. ¿A ti? Yo ya no me cogen el teléfono. No nos gusta ya tanto hace un esto, tiempo. No. Ya no me cogen el teléfono. Aurtengo ediziotan, normalean Nafarroako tronuaren jauregian ospatu dugu, baina aurten eman ezain nahi diogu beste ukitxu bat, eta jai giroan egingo dugu. Los galardones de la juventud nacen con el espíritu de visibilizar y poner en valor a aquellas personas, instituciones, entidades que de una u otra manera llevan a cabo acciones que repercuten de manera positiva en la juventud. Urte hauetan zehar 60 gazte saritu dira gaurko egunarekin bezala, eta sari hau acompañatu die haien ibilbide guztian zehar gainera. Precisamente como dices, durante estos 25 años se ha querido reconocer, valorar estos proyectos, estas asociaciones, personas que sacan el lado más positivo, más innovador de la juventud, porque, bueno, lo ha mencionado la presidenta aquí adelante, a veces tendemos a mencionar lo malo, no tanto lo bueno, porque ¿quién no ha escuchado alguna vez aquello de es que estos jóvenes de hoy en día, ¿verdad? ¿Verdad? Lo hemos escuchado todos, cuando no hemos empezado a decirlo ya, que eso todavía es más preocupante. Así que os animamos ahora a que dentro de vosotros, yo sé que en algunos casos es complicado porque empezamos a priorizar lo de los viernes de manta y peli en casa, pero tenemos que buscar todavía el espíritu joven dentro de nosotros. Íñigo, ¿lo tienes? Sí, tengo un espíritu joven que no me deja dormir por las noches. Belaunaldi guztiek pentsatzen dugu gurea dela galaxiako belaunaldia, erdigunea, baino asko uste dute haien garaia izan dela hoberena eta besteena beti okerrago da. Igual agian, ohartu gabe, onena gazte izatea dela berdin da noiz. Las y los jóvenes sois la vanguardia de la sociedad, rompéis con lo establecido y si hace falta se transforma o directamente se inventa, ¿no? Las últimas décadas estas transformaciones han sido brutales, los cambios han sido muy rápidos y a veces, casi siempre, no nos vamos a engañar, esos cambios generan inseguridad, dudas, nos inquietan no comprender, no controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero hoy venimos a invitaros a no dejar que os dominen esos miedos, incluso a los mayores, porque todos hemos sido jóvenes alguna vez. Y lo seguimos siendo. ¿Vale? Y hagamos un ejercicio de empatía, cuidemos a nuestra juventud y apoyémosles en esos momentos, ¿no? Claro, que aquí todavía tenemos un halo de esperanza, porque ¿qué es la juventud? ¿No? ¿Qué es la definición de juventud? Pues hemos estado dándole vueltas a cómo queremos definir qué es la juventud navarra hoy en día y nos han venido a la mente un montón de adjetivos, de calificativos: activa, inquieta, luchadora,
preparada, igualitaria, intercultural. Esa es la definición con la que nos queremos quedar hoy aquí y a la que os invitamos a sumaros a través de este vídeo. ¿Sabes cuántas cosas positivas aportamos las personas jóvenes en la sociedad y en el mundo en el que vivimos? Somos jóvenes y arriesgamos. Confrontamos las injusticias con valentía y pensamiento crítico. Porque somos jóvenes, participamos. Somos transformadores. Desarrollamos nuestro sentido de pertenencia y cambiamos nuestras maneras de participación social activa y solidaria. Porque seguimos impulsando acciones que nos empoderan, que agitan el cambio y que enriquecen el panorama social. Porque somos jóvenes, imaginamos. Porque la creatividad, la imaginación y los sueños alcanzan su máximo exponente durante la juventud. Y porque esas son, precisamente, las semillas que propician los cambios. Gazteak garelako zaintzen dugu, eta hezkuntza tresnak jaso behar ditugu gure burua eta gure inguruko pertsonen zaintza indartzeko. La gente joven también nos esforzamos por atender esta casa común en la que habitamos, nuestro planeta, con la consciencia de que los recursos son finitos. Porque somos jóvenes, cambiamos, estamos en constante evolución y ayudamos a que la revolución social sea efectiva, así como las generaciones precedentes lo hicieron también. Herritar konprometitu, arduratsu eta osoak bultzatzeko, sormena, ikerketa, artea, gizarte ekonomiako enpresak eta gazteentzat aukerak zabaltzen dituzten ekimen guztiak babestea, dugu erakundeen eginkizun. Porque la juventud es motor de cambio y así seguirá siendo gracias a nuestra capacidad para construir, crear y transformar y para atrevernos absolutamente a todo. Entidades que habéis sido galardonadas a lo largo de estos 25 años, estáis hoy aquí. En estos 25 años ha cambiado mucho, casi todo, más aún todo lo que tiene que ver con las relaciones de los jóvenes. Han cambiado las redes sociales, la participación, la multiculturalidad, incluso también ha influido en la forma que tenemos de relacionarnos. Incluso fijaos en la propia imagen de estos galardones, ¿no? Allá por aquel inicios del año 2000, cuando empezó, cómo hemos cambiado. Antes, en las fotos del año 2000, no había mujeres prácticamente. Hoy, por fortuna, estáis aquí en un buen número. Durante estos años han sido galardonadas muchas instituciones y personas, algunas reconocidas, como Miguel de la Cuadra Salcedo o Serafín Zubiri, Mochila 21, hay una larga lista, o quienes han sido reconocidas en más de una ocasión, como Ángela Gabarre, que fue premiada en 2016 y hoy forma parte también del equipo femenino del Azcoyen de fútbol sala. Vamos a añadir un poco más de elementos para el debate posterior de la mano de Carlos Amatria Busto, director gerente del Instituto Navarro de Juventud. Un fuerte aplauso para él, por favor. Arratsaldeon, buenas tardes. En primer lugar, pues felicitar de nuevo a las personas y entidades galardonadas en esta edición de 2022. Creo que a lo largo de este evento ya ha quedado de manifiesto por qué es importante reconocer a la juventud y ya no solo reconocerla, sino hacerlo a menudo. De una u otra manera, ese ha venido siendo el objetivo en estos galardones a lo largo de este tiempo. 25 años que, como hemos comprobado, dan para mucho. Personas a título individual, representando valores jóvenes, entidades, movimientos de participación social que han sido merecedores de reconocimiento y que se han ido transformando con el paso del tiempo, pero que siempre se han caracterizado por poner precisamente el foco, el protagonismo en la juventud. Y ese es el esfuerzo que quería en este momento poner hoy y aquí de relevancia, manifestando precisamente la importancia del impulso de las políticas de juventud a todos los niveles,
desde lo autonómico, lo local, por supuesto, y también desde el ámbito comunitario. En el actual contexto es de vital importancia trabajar las políticas de emancipación de la juventud. Son más que necesarias, más que nunca, políticas de vivienda, de ocupación, de formación, trabajar los cuidados y las habilidades para la vida. Además, me toca reivindicar también hoy aquí el valor del ocio educativo y comunitario como elemento de inclusión, pero también como un espacio para el desarrollo personal de la juventud. La educación no formal toma una relevancia especial porque educar en la participación, con un ocio inclusivo, desde el deporte, la cultura, etcétera, genera valores comunitarios que contribuyen a la cohesión social. Las entidades juveniles, muchas de ellas aquí hoy representadas, son espacios de socialización que favorecen la relación con otras personas, con diferentes realidades y diferentes experiencias, así como con figuras de referencia positivas que permiten la acción educativa y el desarrollo comunitario. Labor fundamental la del personal profesional o voluntario que trabaja con la juventud y que permite establecer precisamente estos espacios de relación con las personas adolescentes y jóvenes. Estar en contacto, comunicarse, escucharse, tomar decisiones de manera conjunta es obviamente un trabajo de proximidad, diario, continuo, y no siempre, todo hay que decirlo, está debidamente considerado. Es necesario que este trabajo con la juventud se base en la capacidad de acción precisamente de la población juvenil, sin caer en estereotipos, ya se ha dicho aquí, generando confianza, contando con las personas jóvenes como agentes de sociedad que son. Digo esto porque la situación de la población joven nos viene a pedir que se intensifiquen las políticas de juventud en las próximas décadas. La propia realidad de un mundo en cambio, dinámica, incierta, así nos lo reclama. Y esa fue la razón precisamente de la recuperación del Instituto Navarro de la Juventud, que me toca dirigir a mí, pero que comparto día a día con muchas de las personas hoy aquí presentes. Como digo, esa fue la razón de la recuperación del Instituto Navarro de la Juventud en 2019. En definitiva, tenemos delante una oportunidad y sobre todo una apuesta por hacer patente el valor de la juventud en la sociedad y de que la propia sociedad se haga eco de las aportaciones de la juventud, porque las personas jóvenes son una fuerza positiva para el desarrollo cuando se les brindan las oportunidades que necesitan para prosperar. Y ya para terminar, quería lanzar un par de datos para generar un poco de debate luego. Y, precisamente las Naciones Unidas hace poco relataban cómo las encuestas muestran que prácticamente el 70% de la población cree que si la juventud tuviera más oportunidades y más voz en sus instituciones, los sistemas políticos mejorarían. El otro dato que quería lanzar aquí ahora mismo es que también en torno a un 70% de la población cree en un futuro mejor, siendo precisamente las personas jóvenes de entre 15 y 17 años el tramo de edad más optimista al respecto. Siendo así, el reto está en, estamos dispuestos y dispuestas a dar voz a esa juventud, a sus acciones y a sus iniciativas que en realidad benefician a la sociedad en su conjunto. La respuesta y el debate después en el aperitivo. Muchas gracias. Eskerrik asko. Lo que nos gusta un buen debate, aquí. Gracias, Carlos Amatrein, director gerente del Instituto Navarro de la Juventud. Bueno, y matizar que Ángela Gabarre ha recibido 2 veces este galardón, pero participa también en los vídeos de Elena Bayona. Me pasan aquí sus representantes. Enhorabuena, Hombre, Soriana. enhorabuena. Mucho mérito. Bueno, ya queda poco para el aperitivo, ¿no? ¿Me estoy tocando las puntas o no? Que no te tocas las puntas, vale. que llevamos así toda la tarde. La juventud es el futuro, vale. Nosotros somos el Lo voy presente interiorizando. y por poco. Yo sé que nos tenéis ya muy vistos, la verdad. Nos dicen que sí en primera fila, esto es muy descarado. Pero no nos vamos a ir antes sin disfrutar de la última actuación y sobre todo sin recordaros a las personas participantes, a las asociaciones, a los premiados durante estos 25 años, que os queda el obsequio, justo al fondo una silografía del Monte Adi realizada por el artista navarro Aitor Razkin Satostegui. Y ahora, ya sí, nos quedamos con la actuación de la Broken Brothers Brass Band. Eskerrik asko denoi parte hartzeagatik, zuen ekarpenegatik,
y recordaros a las personas premiadas en este día que al finalizar el acto subáis a sacaros una fotografía, y a los demás que allá tenéis un fantástico photocall para que poséis un poco y nos regaléis vuestros rostros opuestos. Vamos nosotros, ¿no? Ahora que nos hemos Yo voy puesto a ir. guapos. Yo el primero. Muy bien. Es que Pues vamos. Gracias. Uy. Cuando te tocan los 120 millones del Eurojackpot de la 11, te haces millonario tú y todas tus generaciones. Ahora Eurojackpot de la 11 es más millonario que nunca, porque cada martes y viernes hay botes de hasta 120 millones. Te encanta escuchar música, pero mejor si es en directo. Te encanta compartir momentos, pero mejor si es en persona. Deslizas para conocer gente, pero mejor si es gente de verdad. Cuando eres tú mismo, todo sabe mejor. Como Kaiku Café Latte, 100% ingredientes naturales. Qué importante es prestar atención a los matices. No es lo mismo que te oigan a que te escuchen, que te vean a que te miren. Y es que lo importante no es solo formar parte de algo, sino comprometerse. En Banca Privada de Caja Rural de Navarra distinguimos los matices detrás de cada palabra, porque no es lo mismo prometer que cumplir. Así es nuestra banca privada, una banca de palabra. No os podéis perder esto. Buah, menudo sabor. Esto es un festival. Y así comemos en mi casa. Cuando vives rodeado de lo mejor, no necesitas nada más. Porque esto, lo que tenemos, lo que somos, es suficiente. De aquí, de kilómetro cero, aceite de oliva virgen extra urzante. Somos de aquí. Desde que llevo la chapa de Belarri Press, cada vez viene más gente a la tienda preguntando en euskera, y lo más ilusionante es que somos capaces de entendernos sin demasiado esfuerzo. Así que este año, a por más.
Hitzez ekiteko garaia. Euskaraldia. Lo más importante es explicar bien, generar confianza. Hay que guiar, aconsejar. Es un acompañamiento. Que entiendas bien cómo planificar tu futuro. Y así poder decidir. Solo alguien que te lo explica todo, como nuestros gestores y gestoras, puede ayudarte a ahorrar para tu jubilación. Laboral Cucha, la banca cooperativa. ¿Y tú, cómo quieres que esté tu empresa? siempre on. Con PymeMax de Euskaltel tendrás la solución más completa para que tu empresa esté siempre on desde 15,68 euros al mes. Infórmate en euskaltel.com/empresas. Siempre on. El secreto de nuestra calidad está aquí, en nuestra tierra. Y aquí, en nuestras manos. También aquí, en nuestras cocinas. En nuestras mesas y en nuestra forma de vivir. Aquí está Reino Gourmet. Aquí está Navarra. Reino Gourmet. Calidad Navarra.